Hola a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi charla sobre datos abiertos y Power BI. Si habéis acabado aquí y no sabéis muy bien cómo, primero quiero aclarar que esta charla va a ser una mezcla entre teoría y práctica. El nivel es básico y no voy a ahondar en detalles técnicos, no tengo ningún requisito técnico para vosotros. Lo único que sí que vamos a utilizar Power BI Desktop, ¿vale? Es una herramienta completamente gratuita y si no lo tenéis instalado en el ordenador, os voy a pasar el enlace para que lo instaléis. Hasta que lleguemos a esa parte, os da tiempo a instalarlo. Y bueno, el objetivo de esta charla es que salgáis con una idea clara de lo que son los datos abiertos, de dónde encontrarlos, em, y sobre todo cómo empezar a usarlos. Para eso utilizaremos el Power BI. Me presento, yo soy Raquel Alvear, soy de Elche, Alicante, pero ya llevo unos añitos en Barcelona, donde trabajo como consultora y desarrolladora de proyectos de Business Intelligence en Ecamat. Ecamat es una consultora especializada en implantación de lo que antes se llamaba Navision, ahora Dynamics Business Central, básicamente el ERP de Microsoft. Y en mi tiempo libre coorganizo eventos en Codebar, que es una organización sin ánimo de lucro, en la que ayudamos a personas de colectivos poco representados en el mundo tecnológico a hacer un cambio de carrera y a entrar en esto, en el mundo IT. Está por todas partes del mundo, así que aunque no seáis de Barcelona, seguramente lo podéis encontrar en vuestra ciudad. Y por otra parte, también colaboro con el Power BI User Group de Barcelona, organizo eventos igual. Antes eran presenciales, ahora mismo estamos todos en casa, así que haciendo eventos online, pero igualmente estáis todos invitados, son gratuitos y se hacen más o menos cada mes. Y para cualquier cosa, pues aquí tenéis mi LinkedIn y dudas, nada, lo que necesitéis, ahí estoy. Bueno, ya os he explicado un poco qué esperar de la charla, pero vamos a ver aquí el contenido. En primer lugar, vamos a definir datos abiertos y Power BI para tener una idea clara de lo que vamos a tratar hoy. Por otra parte, hablaremos de tipos de datos abiertos, dónde encontrarlos, algunos ejemplos de datos abiertos y igualmente aquí me gustaría que me ayudarais y escribierais en el chat pues lo que vosotros consideráis que son datos abiertos, ¿vale? Y así podemos tener una pequeña discusión sobre eso. Por otra parte, ya con Power BI accederemos a algunos de estos datos como ejemplo. Accederemos a diferentes formatos de datos para que después cuando os encontréis estos diferentes formatos pues sepáis por dónde tirar para acceder a ellos. Y luego, por otra parte, me gustaría también enseñaros otros ejemplos de iniciativas o personas que han utilizado los datos abiertos para hacer el bien, por así decirlo. Y si vosotros conocéis algún otro ejemplo, pues encantada de conocerlos también. Vale, y vamos a pasar ya a la parte de definiciones. En primer lugar, datos abiertos. Los datos abiertos, como tal, yo no daría una definición estilo RAE, sino que más bien lo considero un cumplimiento de ciertas características. Entre ellas, pues la primera sería que sean datos disponibles, que estén disponibles en la web. Por otra parte, que sean accesibles. ¿Qué quiere decir accesibles? Pues en primer lugar, que sean gratuitos, ¿vale? Que no nos pongan restricciones a la hora de acceder a ellos. Hay niveles de accesibilidad, eso está claro, pero en principio eso, que no haya restricciones para acceder a ellos y también que sean legibles. Es decir, un PDF, tú y yo lo podemos leer y vale bien, pero una lista de 20 PDFs ya es un poco más difícil extraer los datos que necesitamos de ahí y sobre todo para una máquina es más difícil todavía trabajar con un PDF en contraposición a un texto plano, ¿vale? Un formato así más legible. Así que ahí hay niveles de accesibilidad. Igual que un Excel no es tan accesible, por ejemplo, como un CSV. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último,
reutilizables, es decir, libremente usable con cualquier objetivo. Aquí también hay niveles según la licencia normalmente que tengan estos datos. Esto sonará lo de Creative Commons, bueno, no voy a entrar en detalle, pero pues eso lo podemos reutilizar a lo mejor de manera comercial o pueden ser reutilizables pero no de manera comercial e incluso hay iniciativas en las que la sociedad, la ciudadanía, ¿no?, puede acceder a estos datos y cambiarlos o mejorarlos o aportar cada uno pues su granito de arena. También vamos a ver algún ejemplo de esto. Y Power BI. Power BI es una herramienta de Business Intelligence o inteligencia de negocio, en inglés todo suena mejor. ¿Qué quiere decir esto? Power BI es una herramienta que se encarga de obtener datos, tratar esos datos y visualizarlos y compartirlos. Aquí están todos los apartados de un proceso de Business Intelligence. En este caso, nos vamos a centrar simplemente en la obtención de datos, ¿vale? Porque lo que creo que es importante o interesante es el tener la capacidad de acceder a diferentes tipos de datos y una vez que los tienes en Power BI, bueno, hay muchos cursos, hay muchas maneras de saber cómo tratar esos datos y al final visualizarlos. Entonces, nuestro objetivo es simplemente acceder a los datos, ver los problemas que a lo mejor nos podemos encontrar en el acceso a los datos y poco más, ¿vale? Y así podremos ver varios ejemplos. Y sin más, vamos a empezar a hablar de tipos de datos abiertos. A ver, con tipos de datos abiertos estamos hablando de datos climatológicos, datos estadísticos, datos culturales. Y aquí va mi pregunta. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de datos? Y espero que vuestra primera respuesta sea la más lógica, que es el gobierno y las instituciones públicas. ¿Qué pasa aquí? A pesar de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información que tenemos todos, pues aquí todavía queda un largo recorrido para conseguir tener los datos realmente abiertos. Con esto quiere decir, pues accesibles, que no sean un PDF que tengo que pasar por un CAPTCHA para llegar ahí o tengo que loguearme de alguna manera para acceder a X datos. O sea que aquí todavía nos queda un largo recorrido. Ahora veremos algún ejemplo de estos tipos de datos, ¿vale? Por otra parte, las organizaciones o instituciones como pueden ser UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, también son organizaciones a las que les interesa y parte de su filosofía es eso, publicar datos. Y luego, por otra parte, pues tenemos otras páginas que no son públicas a lo mejor, pero sí que a partir de iniciativas o simplemente porque los datos no infringen ningún tipo de ley, pues tienen los datos abiertos. Y ahora también vamos a ver un ejemplo. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el portal de datos del gobierno, este es del gobierno de España. Iríamos a catálogo de datos y conjuntos de datos y aquí pues podemos encontrar por categoría, formato de los datos. En muchas ocasiones pues nos ofrecen varios formatos. Entre ellos pues PDF hay bastantes, es lo que decíamos antes, pues no es muy accesible. Lo que pasa aquí también es que pues puede parecer que hay muchos catálogos de datos, pero en realidad luego se van dividiendo entre diferentes administraciones y entonces al final pues no tenemos, por ejemplo, eh, aquí el publicador. Vemos que son pues la Generalitat, ayuntamientos. Al final, entre todos estos, pues no hacen tantos datos a nivel España, digo. Entonces, pues bueno, falta bastante. Otro ejemplo puede ser el Eurostat, que son las estadísticas europeas. Y aquí, pues en datos, base de datos, pues encontramos muchísimos
muchísimas opciones de datos. Luego, otro ejemplo, pues más local, Open Data Barcelona. Este es pues del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Y qué pasa? Si os fijáis aquí, pone hay un total de 481 datasets en el catálogo, que son exactamente los mismos que aparecen aquí bajo el nombre de Ayuntamiento de Barcelona, 481. ¿Sabes? O sea que al final los datos están un poco esparcidos. Si venimos al gobierno de España, pues podemos tener más o menos datos, pero luego cada administración pues tiene sus portales, entonces se puede convertir en un poco un lío, ¿no? Para acceder a todos estos datos. Aquí en Open Data Barcelona, si vamos a catálogo de datasets, esto es bastante similar a como lo tiene el gobierno de España y pues podemos ver formatos también, si estamos buscando un formato en concreto. Esta web la vamos a usar ahora para poner algún ejemplo. Y bueno, esto como parte de gobierno e instituciones públicas. Por otra parte, bueno, la Wikipedia la conocéis todos, ¿no? Que todo el mundo puede editar. Esto es también concepto abierto. ¿Qué pasa? Que esto no son datos, es conocimiento, ¿no? Es información. Pero se ha creado la Divipedia, que son los datos que aparecen en la Wikipedia, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de ya no institución gubernamental que ha preparado, pues eso, otra base de datos de la que nos podemos descargar datos. Y otro ejemplo que os quería poner, por ejemplo, es el de Google Trends. Aquí los datos están anonimizados, entonces se pueden utilizar, se pueden descargar datasets y también vamos a coger un ejemplo de esto en concreto, ¿vale? Y otro ejemplo que os quería poner es el de Kaggle, que luego ya páginas web en las que podemos encontrar datasets, pues hay bastantes. Aquí, por ejemplo, pondríamos el filtro de que sea base de datos abierta y tenemos pues de todo el mundo datasets, ¿vale? Pues como veis, tipos de datos abiertos podemos encontrar en muchos portales, algunos mejor estructurados que otros, algunos formatos de datos mejores que otros, pero bueno, opciones hay. Y si queréis comentar alguna más, pues somos todo oídos. Luego, por otra parte, ya vamos a empezar a tratar estos datos con Power BI. Y vamos a empezar por el formato CSV. CSV, las siglas significan valores separados por comas. Esto es un formato de texto, es un documento de texto en el que cada columna está separada de la siguiente columna por una coma o un punto y coma o otro tipo de separación. Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer es cargar datos en CSV, tanto con un fichero por separado, o sea, un solo fichero, como en formato carpeta. Y para eso, vámonos al escritorio. Esto es lo que teníamos abierto. Vale, pues os voy a contar el caso de una amiga que, bueno, abrió una empresa de campers que están ahora muy de moda y al abrir la empresa pues quería poner su negocio en Google Maps y para poner el negocio en Google Maps, bueno, pues tenía que elegir qué etiquetas le ponía al negocio para posicionarse mejor y para llegar a más gente, ¿no? Entonces la idea fue buscar o camper, furgoneta camper en Google y sacar los resultados por la zona en la que tiene la empresa, que es por aquí, por esta zona, el Alicante, pues de donde somos. Y entonces eso, sacar los resultados. Para lo que nosotros estamos hablando, que son datos abiertos, esto no serviría, esto no son datos abiertos, ¿vale? Porque una de las características de las que habíamos hablado es la accesibilidad y para acceder a los datos de Google Maps necesitamos la API de Google Maps para acceder a estos datos. Esta API sí que te permite hacer unas búsquedas, un número de recuperación de datos, pero no es abierta, te tienes que registrar y son datos que aunque están online no son abiertos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es otra opción que también le podría servir, es más que le sirvió a ella, que es la de utilizar Google Trends.
que son datos anónimos y sí que son abiertos, ¿no? Entonces aquí nos vamos a descargar CSVs, que yo ya me he descargado, he puesto término de búsqueda, camper y furgoneta camper. Entonces lo que te pone aquí es el interés a lo largo del tiempo, te puedes descargar, en esta parte de aquí, te puedes descargar los CSVs, ¿no? Yo lo que me he descargado es simplemente temas relacionados con esta palabra y eso, me lo descargo en formato CSV y lo tengo aquí. Vale, aquí está. Vale. Simplemente me he descargado dos, las que están relacionadas con camper y con furgoneta camper, ¿vale? Vamos a acceder a este CSV desde Power BI. Entonces, entramos en Power BI y clicaremos en el botón de obtener datos. Aquí, texto CSV. Doble clic y entonces pues cogemos el archivo. ¿Qué pasa? Que nos viene en una codificación diferente a la española, ¿no? Entonces estas tildes pues están mal, no las tenemos. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo a formato UTF-8. Y ahora ya pues lo tenemos bien. El delimitador es una coma, es un CSV, así que es coma, y va a detectar el tipo de dato basado en las 200 primeras filas. Pero como vemos aquí, esto no lo vamos a querer, así que vamos a decirle que no detecte tipo de dato. Y antes de cargar, como tenemos que hacer alguna transformación, vamos a clicar en transformar datos. Vale, y ahora lo que vamos a querer hacer es eliminar estas filas del principio porque no los vamos a querer y luego al final, o sea, aquí aparece el término de búsqueda camper, es como una escala. El 100S significa que es el término más buscado. Este 53 es que es un poquito más de la mitad de buscado que el término camper, ¿vale? Entonces solo vamos a querer estos números. En primer lugar vamos a eliminar estas 4 filas y luego vamos a quedarnos solo con esta parte de aquí que es la que nos interesa, ¿vale? Esta parte pues no nos interesa. Y esto lo hacemos aquí, en esta apartado de aquí, o sea, en la primera pestaña, eliminar filas. Vamos a eliminar las filas de arriba y las 4 primeras, ¿vale? Y nos vamos a quedar con las 25 filas primeras, ¿vale? Desde camper hasta Nissan. Así que nos quedamos con las 25 primeras. Vale, una vez que hemos hecho esto, pues ya podemos cambiar el nombre a las columnas. Esto será pues nombre y esto valor. ¿De acuerdo? Y lo único que tendríamos que cambiar el tipo de dato. Esta parte de aquí de cambio de tipo de dato pues no la necesitamos, ¿vale? Vamos a eliminarlo y lo cambiamos aquí. Este valor es numérico. Vale, pues ya lo tendríamos. ¿Qué pasa? En realidad lo que mi amiga quería y lo que necesitábamos eran muchos más valores, porque solo con esto no te puedes basar en esto para crear tu estrategia de negocio, ¿no? Aunque sea algo tan pequeñito. Entonces, la opción que tiene Power BI es la de recuperar una carpeta entera. Y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a aplicar los cambios. Y lo que vamos a hacer es traernos una carpeta entera. Bueno,
como veis aquí muy cerca está la parte de carpeta, pues clicamos. Vale, esta es la carpeta. Entonces lo que necesitamos es tener todos los archivos que sean iguales o similares en la misma carpeta, ¿vale? Y entonces directamente todas las transformaciones las podemos hacer para todos los archivos. O sea, estas transformaciones que habíamos hecho con un archivo solo se pueden simplificar para todos los demás. Entonces, lo que haríamos aquí sería combinar y transformar datos. Lo que va a hacer es juntar todos esos archivos CSV para que tengamos solo uno. Y aquí lo que va a hacer es tener un fichero como ejemplo, nos da igual porque los dos son iguales, entonces pues cogemos este que ya habíamos hecho, tenemos que cambiarle la codificación, como habíamos dicho, a UTF-8 y esto todo se queda igual. ¿Ok? Vale. Aquí, como veis, nos aparecen una serie de parámetros y funciones que van a servir para unificar todos esos ficheros. Entonces, aquí esta es la tabla que nos habíamos traído antes, que simplemente tenía el nombre y el valor, y ahora es una sola tabla con todos los ficheros que hay en esa carpeta. Y esta parte de aquí, de la derecha, son los pasos que ha seguido Power BI solo para juntar todos esos ficheros de la carpeta. Entonces, si nos fijamos en lo que ha hecho, ha sido coger desde el origen, que es la carpeta donde tengo yo todos los ficheros. Luego ha hecho una serie de transformaciones hasta que hemos llegado a las dos tablas, las dos columnas que veíamos antes, para cada una de las tablas. Si veis aquí, tabla 1, o fichero 1, fichero 2. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que queríamos hacer era lo mismo que habíamos hecho en este de aquí, quitar las columnas las filas de arriba, quitar las filas de abajo, y ahora aquí ya no podemos hacer eso, porque, vale, podemos quitar las 4 filas de arriba, pero aquí en medio están las 4 filas de abajo y luego las 4 siguientes filas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera más rápida? Pues en estas funciones, estas transformaciones que ha hecho Power BI por sí mismo, a la hora de transformar el fichero de prueba, ¿no? El fichero principal en el que se basa para el resto de ficheros, pues esto sí que lo podemos transformar. Y esto simplemente solo tiene un paso que es el origen. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a lo que ya habíamos hecho antes y veis todos estos pasos, los podemos copiar y esto es muy útil en Power BI clicando aquí en el editor avanzado. Esto, el lenguaje que hay por detrás es lenguaje M. No necesitas conocerlo, dije que no iba a entrar en aspectos técnicos, pero sí que lo que podemos hacer es copiar sin tener que entenderla ni nada. Si la copiamos y pegamos, nos debería hacer los mismos pasos que hemos hecho nosotros aquí. Entonces, copio y aquí, en esta transformación, voy a irme al editor avanzado. Igual, vamos a comparar los dos, el que acabo de copiar y el que hay aquí. Vale, este de aquí es igual, si os fijáis en let. Esta parte de aquí, en vez de ser un documento, es un parámetro. Esto lo ha hecho Power BI por su cuenta. Esto está exactamente igual, ¿vale? Y aquí ya vienen todos los demás pasos. Aquí están los nombres de los pasos que hemos seguido. Así que lo que vamos a hacer es, vale, ponemos esta coma aquí, ¿no? Esta coma aquí y todo lo demás lo vamos a cambiar por esta parte de aquí. Y elimino esto.
A lo mejor he ido muy rápido, esto simplemente es para deciros que sin tener ningún conocimiento de M, que es este lenguaje de programación, ya podemos hacer muchas transformaciones basándonos en lo que hacemos con la interfaz gráfica, ¿vale? Hemos cambiado este fichero, si ahora venimos aquí, ya tenemos todos los datos correctos. Este sería el inicio del siguiente fichero. Y ya podríamos ordenarlo después si quisiéramos pues el que más se busca en cada caso. Habíamos puesto furgoneta camper en uno y camper en otro. Pues aquí tenemos ya la lista de todo lo que se busca, ¿no? De los términos que se buscan. Ya está, simplemente el close and apply. Y ya tendríamos aquí los términos más buscados. En este caso solo he utilizado dos ficheros para que lo vierais, pero todos los ficheros que podáis meter en la carpeta y que Power BI os permita, ¿vale? Y aquí estaría. Entonces, ponemos lo que más se repita. En Word Cloud. ¿Vale? Aquí tenéis las palabras que se están repitiendo. En este caso, solo dos veces. Solo hay dos ficheros, tampoco esperábamos más. Entonces, ya lo que hemos hecho en esta pequeña demostración es coger datos de un CSV o de varios CSVs y meterlos en Power BI e incluso transformar los datos desde un solo fichero o desde un ejemplo de fichero dentro de una carpeta con muchos más. Este sería el primer formato y el más repetido en este tipo de datos. Cuando queremos descargar ficheros, pues lo que más nos encontraríamos serían CSVs. Vale, vamos a pasar ahora al siguiente. Siguiente formato sería el JSON. JSON, las siglas significan JavaScript Object Notation. Venía del lenguaje JavaScript, era una manera de leer los objetos y bueno, es bastante común ya utilizar JSONs. Básicamente es información estructurada como en cadena. ¿Vale? Os voy a enseñar un ejemplo de un fichero JSON. Vale, estábamos aquí. Entonces, como JSON, como os había dicho antes, vamos a coger un dataset de Barcelona, de Open Data Barcelona. En este caso, bueno, podría buscar por el formato del dataset, solo hay 12 JSONs. Y lo que vamos a hacer es coger la información sobre las estaciones del Bicing de Barcelona para ver dónde hay estaciones. Yo me acabo de mudar y la verdad es que no encuentro todavía una estación cerca de mi casa. Vale, entonces estoy aquí, formato JSON, se va a descargar. Hay bastantes páginas web que te pueden formatear el JSON para que sea más legible. Vamos a buscar una. Vale, JSON Formatter. Aquí ya había puesto yo un ejemplo de dataset. Vamos a coger este de aquí. Control A, Control C, Control V. Vale, aquí se ve mejor, ¿no? Datos y estaciones. ¿Vale? Y aquí ya vemos que se repiten para cada objeto entre corchetes, pues la estación 1 es esta, esta es la configuración, latitud, longitud y dónde está. Entonces, lo que podemos hacer es, por una parte, podríamos guardar esto, nos iríamos a Power BI, ¿vale? En obtener datos y JSON. ¿Vale? Y esta es el tipo de archivo.
Vale, y entonces ahora no queremos esta información de la última vez que se actualizó, lo que sí que queremos son los datos, ¿no? Entonces simplemente clicaríamos en esta parte de aquí, lo que está en amarillo, que es lo que es expandible. Y ahora tenemos una lista con las estaciones, pues clicamos también. Y esto que veis aquí, sin hacer clic en la parte amarilla, sino si clicamos aquí, podemos ver aquí abajo la información que contiene cada valor, ¿no? Que como hemos visto antes no es un solo valor, sino un conjunto de valores que están dentro de los corchetes, ¿no? Entonces, aquí ya no podríamos clicar en uno porque entonces solo veríamos, por ejemplo, si clicamos en este, solo veríamos el primero, que es la estación número 1, Gran Vía. Lo que tenemos que hacer aquí es pasar esta lista a una tabla. Uy, y esto no se ve aquí. Aquí, convertir en tabla. No hay ningún delimitador y OK. ¿Vale? Esto es simplemente lo que acabamos de hacer es pasarlo a tabla. Ya lo tenemos como tabla y ahora lo que hacemos es expandirlo. Todos estos pasos son los que antes hemos visto que Power BI ha hecho directamente. Lo de expandir en varias tablas. Si lo expandimos, aquí vemos ya las diferentes columnas, el ID de estación, la latitud, longitud, y también nos pregunta si queremos usar el nombre original de la columna como un prefijo. El nombre original de la columna es column1, así que no lo queremos utilizar. Y ya está, expandimos. Y aquí tenemos todas las estaciones de Bithing con su ID de estación, el nombre, qué tipo de estación es, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, pues podemos clicar Control A y en transformar, en la pestaña de transformar, vamos a decirle que detecte el tipo de dato. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí tenemos la latitud, la longitud, que nos interesa, la capacidad como número. Esto es importante, los tipos de datos son importantes. Y ya estaría, ya tenemos un JSON aquí. Y ahora, algo que es importante, yo quiero visualizar esto en un mapa porque quiero encontrar, yo sé dónde está mi casa, ¿no? Pues quiero encontrar la estación más cercana. Para eso necesito decirle a Power BI que la latitud y la longitud son coordenadas geográficas, ¿vale? Y eso no se hace en la parte de transformación, sino que se hace aquí en este apartado. Entonces, simplemente clico en el nombre de la columna y aquí en categoría de datos le digo que es latitud. Latitud, latitud. Y como veis aquí ha aparecido un globito y lo mismo para la longitud. Vale, y ahora simplemente pues ponemos un mapa, ponemos la latitud en la latitud, la longitud en la longitud. Vale. Pues aquí tenemos todas las estaciones, que no son pocas, ¿eh? Y para cambiar para saber cuántas bicis hay, por si hay varias estaciones cerca de mi casa y prefiero la que tiene capacidad para mayor número de bicis, vamos a poner la capacidad en el tamaño. ¿Vale? Pues ahora ya podría acercarme, me voy a inventar mi casa, ¿vale? La Sagrada Familia. Vamos a ver, aquí hay un par de estaciones, esta tiene capacidad para 18, esta tiene capacidad para 27, vamos a ver si esto es real. ¿Está o no está? Aquí está. Bueno, en la estación y encima está vacía cuando se hizo la foto. Así que a lo mejor no quiero coger la bici aquí. Vale, pues este es rápidamente lo que hemos conseguido con un JSON. Otra manera de conseguir traer los datos con un JSON sería la siguiente. Venimos aquí a conseguir datos
¿vale? Y vamos a ir a, mientras se carga esto, vamos a ir a la página web en la que estábamos antes. Esto es la definición de las estaciones, ¿vale? No es más que pues la latitud, longitud, cuántas bicis pueden haber en esa estación. Pero si nos venimos a los conjuntos de datos en JSON, también tenemos el estado de las estaciones, ¿vale? Y la frecuencia de actualización es inmediata. ¿Qué quiere decir inmediata? Hay muy poquitos datos que sean así, pero estos están en tiempo real. Entonces, es un JSON que continuamente se actualiza. Si yo clico, vale, podemos darle a igual, descargar. Y esta parte de aquí, que ya nos la conocemos un poco, ¿no? La última vez que se actualizó, vale, en las estaciones lo que me está diciendo es el ID de estación y cuántas bicis están disponibles en este momento en esa estación, ¿vale? Cuando se ha cargado esta página. Entonces, lo que podríamos hacer, otra manera de conseguir el JSON, sería copiar el link de la página web. Entonces iríamos al Power BI y en lugar de clicar en JSON, buscamos web. Esto no se va a actualizar ahora en tiempo real porque tenemos que actualizar el origen de datos cada vez que queremos que los datos se actualicen. Bueno, tiene sentido eso, ¿no? Lo podríamos hacer, pero esto es para otra charla. En el servicio de Power BI, en la nube, podemos crear un dataset de datos en streaming y entonces insertar los datos con otro servicio, pero como habíamos dicho, esto no va a ser muy técnico, así que lo dejamos para otro momento. Si os interesa, pues me lo decís y lo tengo en cuenta. Entonces aquí es el JSON es el mismo, ¿vale? Iríamos, otra vez lo hacemos en la parte de datos, clicamos, clicamos en la parte de lista, ya tenemos la lista con todas las estaciones y lo convertimos en tabla. Ningún delimitador. Ok. Vale, y aquí expandimos. Pues ya tenemos aquí más datos. Igual, vamos a control A, transformar y detectar tipo de datos. Ya estaría. Ahora lo que necesitamos, vale, aquí tenemos el ID de estación y aquí en la información de la estación también tenemos el ID de estación. Así que lo que tenemos que hacer es crear una relación entre estas dos estaciones, entre estos IDs que son el mismo, ¿vale? Entonces aquí aplicamos. Uy, vale. Y aquí en la vista de modelo, que no sé por qué no se ve completamente, como veis, ya nos ha creado una relación. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalles, pero voy a cambiar el tipo de relación. Pues ya tenemos, uy, vale, esta información me está filtrando al estado de la estación. Entonces, esto, bueno, podemos cerrarlo ya. Aunque esta estación no tuviera bicis cuando le hicieron la foto, vamos a ver el estado de esta estación ahora mismo. El ID de estación lo tenemos aquí, ¿vale? Todos los IDs y vamos a ver cuántas bicis están disponibles ahora, no cuando se hizo la foto que no había ninguna, ¿no? Vale, estas son todas las bicis que están disponibles en todas las estaciones, pero a mí lo que me interesa es ver la estación que yo había visto antes, que era la de... Ahora ya la he perdido. Aquí, esta era.
Entonces lo que voy a hacer va a ser clicar en esta estación para ver cuántas, hace 5 minutos cuando cargamos los datos, cuántas bicis había disponibles. Pues una solo, o sea que no me gusta mucho esta estación para coger la bici. Vamos a ver aquí, esta que es más pequeña, a ver cuántas hay. Pues hay 5 disponibles. A lo mejor es la otra estación, aunque sea más pequeña, pues me viene mejor para coger las bicis, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo de cómo conseguir JSONs, tanto si lo tenéis en formato fichero, que es lo primero que hemos hecho, como si lo tenéis en formato web, que es lo segundo que hemos hecho. Y vamos ahora a ver nuestro penúltimo formato, que es el de las APIs. API significa interfaz de programación de aplicaciones y es básicamente un traductor entre una aplicación y tú mismo, ¿vale? Muchos programas, muchas páginas web tienen APIs. Os sonará los datos que se cogen de la API de Twitter o la API de Google que comentábamos antes. Estas APIs pueden ser totalmente abiertas, que ahí estaríamos hablando de datos abiertos y cumplen con todos los requisitos, o con restricciones. Y como os he dicho antes, Google, por ejemplo, es uno de los que pone restricciones, o sea, tienes un límite de llamadas para hacer a esta API. Entonces, os voy a enseñar otra posibilidad de conseguir datos de mapa con una API y que no tenga restricciones. Vale, estábamos aquí, quitamos esto, esta parte de aquí, vale. OpenStreetMap es un mapa abierto, y esto no se ve bien, un momento, aquí, eso. Es un mapa abierto, colaborativo, cumple con todos los requisitos que los datos abiertos deben tener, que es accesible, se puede acceder tanto exportando un set de datos como accediendo a través de la API, o sea, de una web, básicamente. Para acceder a la API de esta página web que es abierta totalmente, lo único que necesitamos conocer es estas 4 coordenadas que son las que nos dicen en qué caja encuadra los datos que queremos, ¿no? Y esto se está actualizando conforme yo acerco o alejo el mapa. Entonces, tampoco voy a entrar en toda la documentación de las APIs, esto hay que mirárselo y yo os recomiendo que cojáis un ejemplo en concreto que os ofrezca la página web y ya lo adaptéis a lo que vosotros estáis buscando. Es simplemente os dan un link, ¿vale? Una web. Y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con el JSON, por ejemplo. Vamos a ir a coger datos, a obtener datos, web. Y yo ya tengo copiado el link de la API, que es simplemente api.openstreetmap.org. API, la versión es la 6, y quiero el mapa del cuadro que estábamos mirando antes, que va de izquierda a derecha y de abajo a arriba. ¿Vale? Lo único que necesito yo aquí son los puntos en el mapa y estos son los nodos. Así que voy a eliminar el resto de columnas, las que no están seleccionadas. Y ahora este nodo lo voy a expandir. Como veis, todo es similar. Con 4 transformaciones que conozcas ya puedes llegar a tener muchos datos. Y aquí lo único que quiero es las descripciones y la latitud y la longitud. También mirando un poco la documentación, podemos ver, bueno, que las descripciones se dividen en dos, estos dos atributos. ¿Okay? Lo único que yo quiero buscar es los atributos que se llaman amenity
Y lo que quiero encontrar también de este tipo de atributos, solo necesito los que tengan que ver con coches para mi amiga, la de la camper. Así que pues lavadero de coches, la gasolina, parkings y ya estaría. Y ahora nos falta decir la latitud, que es latitud, y la longitud es longitud. ¿Vale? Entonces vamos a poner latitud y longitud en un mapa. Latitud, longitud. Vale, ahora aquí, como leyenda, vamos a poner el atributo. Vale, aquí tenemos los lavaderos, los parkings y la gasolina. Y ya por último, lo que vamos a hacer va a ser crear tablas a partir de ejemplos en Power BI. Y para ello vamos a coger una página web que está abierta al público, como es la página de Visit Elche. Tenía que aprovechar el momento para hacer publicidad de mi ciudad. Copiamos la página web y igual abrimos Power BI. Y aquí lo que voy a hacer es, quiero de la página de Visit Elche estas fotos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser obtener datos, web, nada, ponemos la página web como tal. ¿Y qué he hecho yo para saber qué fotos, cómo llamar a estas fotos? Pues nada, lo típico, botón derecho, inspeccionar. Aquí ya veo si yo puedo acceder a esta foto, que sí que puedo. Esta foto se llama patrimonio.jpg. Pues ya vamos a por ella desde el Power BI. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir tabla usando ejemplos. Vale, entonces aquí abajo estaban estas fotos que son las que queremos y vamos a llamar al título de la foto pues título y al otro foto. Nosotros empezamos a escribir y Power BI adivinará lo que queremos poner aquí en esta tabla. Entonces, patrimonios de la humanidad y la foto sabemos que se llama patrimonio.jpg, que está aquí. Y luego vamos a añadir otro, cultura. Y aquí será cultura.jpg. Eso es. Y ya Power BI ha adivinado lo que quiero en esta tabla. O sea, rellena lo demás a partir de ejemplos que le ponemos nosotros. Y OK. Aparece aquí. Esta es nuestra tabla y nada, cargamos. Ya solo nos faltaría poner en la foto, igual que hemos hecho con la latitud y la longitud, la categoría de esta columna, de la columna foto, es imagen. Tenemos que decirle que es una imagen. Entonces aquí, como veis, imagen. Y si la pongo en una tabla, pues ya me aparecerán las imágenes de la misma página web. Aquí están. Y ahora vamos a ver ejemplos de otras personas o iniciativas, asociaciones que han utilizado los datos abiertos, como decía antes, para hacer el bien.
El primer ejemplo que os quiero enseñar es el de Cibio, que utiliza los datos para hacer periodismo de datos, valga la redundancia. Esta es. Vale, esta. Y precisamente ellos lo que han hecho también con los datos es el indultómetro, esta parte de aquí, que lo que han hecho ha sido coger todos los indultos desde el año 96, creo que es, del gobierno, son datos abiertos e institucionales, y han mejorado la accesibilidad a estos datos, ¿vale? También con herramientas informáticas. Otro ejemplo que os quería poner es el de datos contra el ruido. Lo que ellas han hecho ha sido pedir al Poder Judicial los datos de violencias machistas que están clasificados por diferentes tipos de violencia para, pues ya con esos datos, poder mostrar pues la realidad de la violencia machista en España. Otro ejemplo de los que os quería hablar es el de contratos de Cantabria. Aquí tenéis, vale, es un chico, Jaime Gómez Obregón, que se ha sacado todos los datos de los contratos que se han creado en Cantabria, ahora lo está haciendo para el resto de España. Tiene por una parte los contratos del gobierno de Cantabria, por otra parte tiene los nombres de los de las personas que se han presentado a las listas electorales en los últimos años, y según él, pues con la mezcla de estos datos se encuentran cosas muy interesantes sobre adjudicaciones de proyectos creados por el gobierno de Cantabria y nombres de las personas que reciben esos proyectos. Entonces, esto me parece una iniciativa maravillosa para que haya más transparencia en el gobierno al final, ¿no? Y bueno, ya está. Ya por último vamos a recapitular de todo lo que hemos hecho. Hemos podido pues, conocer un poquito más la definición de datos abiertos, hemos visto algunos ejemplos de datos abiertos, hemos podido trabajar un poquito con Power BI para acceder a esos datos y visualizar nada, lo justo para empezar ya a tirar solos, y al final las conclusiones más personales que generales que yo saco de esta charla es que, bueno, los datos están ahí y podemos usarlos. A lo mejor en nuestro día a día que estamos trabajando con datos de nuestra empresa o de, pues eso, que no son abiertos, se nos olvida la cantidad de recursos de los que podemos disponer y que están ahí fuera, ¿no? Por otra parte, conclusión de todos esos datos que vienen de las instituciones públicas, necesitamos más datos y que sean más accesibles, sobre todo para toda la ciudadanía, no solo para los desarrolladores que trabajan con datos diariamente, sino que sea mucho más fácil para todos visualizar estos datos de una manera que nos puedan aportar información, ¿no? Ahí he puesto mi granito de arena para que os animéis con Power BI. Además que creo que cuanto más utilicemos los datos que hay públicos en la web, más exigiremos más transparencia, ¿no? Y ya por último, pues la colaboración es la clave. Espero que de aquí salgáis con conocimiento, pero que luego ese conocimiento lo, lo aportéis para vuestros propios proyectos o para seguir compartiendo y seguir colaborando todos y hacer de este mundo un mundo más abierto. Y ya estaría. Pues muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en próximas charlas. Chao.